La energía superficial es una medida de exceso de energía presente en la superficie de un material, que difiere de las propiedades en bulto. Esto es debido a que, en bulto, los átomos están con interacciones estables, mientras que la superficie tiene interacciones no balanceadas. Una superficie siempre busca minimizar la energía. Esto puede hacerse absorbiendo un material con menor energía en su superficie. Cuando absorbe el material, los átomos con alta energía superficial quedan cubiertos con los átomos de pequeña energía. Asimismo, los líquidos tienen normalmente menor energía superficial, también conocida para estos como tensión superficial. Esto debido a que tienen fuerzas más débiles que unen a sus moléculas, por lo cual, cuando los líquidos se derraman, normalmente se esparcen. La energía superficial puede ser definida como la energía requerida por unidad de área para incrementar el tamaño de la superficie, medido comúnmente en milinewton sobre metro. Por otro lado, las sustancias con baja energía superficial causarán poco esparcimiento. Esto es debido a que la superficie no es capaz de formar enlaces fuertes, así que existe poca energía para que el líquido pueda romper sus enlaces. Algunas sustancias con energías superficiales bajas son los hidrocarburos, debido a que tienen uniones de Van der Waals. De sustancias con alta energía superficiales son cerámicos, vidrios y metales. Existen diferentes métodos y ecuaciones para medir la energía superficial. El método más general y más usado actualmente es el modelo Sysman. El modelo de Sysman es una forma de calcular la energía superficial de un sólido con la ayuda del comportamiento de diferentes líquidos sobre una superficie. Con la prueba de la gota podemos obtener el ángulo de contacto. Cuando este ángulo es 0 grados, se dice que existe una muy buena humectabilidad, pues el líquido se esparce completamente sobre el material, lo moja. En este punto se obtiene lo que llamamos tensión superficial crítica, que es la tensión superficial mínima con la que un líquido llega a mojar toda la superficie. Para este método debemos asumir que el sólido tiene una energía superficial igual a la tensión superficial crítica, pues recordemos que el material va a minimizar su energía cubriéndose lo más posible con los átomos de la sustancia, y esto se logra con una tensión superficial baja del líquido. Dicho de otra manera, entre mayor tensión superficial tenga el líquido, menos se mojará la superficie. Si bien es un método práctico y rápido que nos puede dar una idea de la energía superficial del sólido, esta medida puede diferir dependiendo del número o tipo de líquidos medidos. Para el caso de una solución y un líquido puro, existe una reducción en los valores de tensión superficial para la solución, ya que se atribuye a la absorción preferencial de las moléculas de alcohol. Además, cabe mencionar que el valor de la tensión superficial depende del alcohol utilizado y es relativamente independiente del sólido. Se infiere que el alcohol se absorbe con el grupo hidroxilo hacia la superficie del polímero. De esta manera, para un sólido indeformable, la ecuación de Young describe la condición de equilibrio para una gota de líquido en contacto con la superficie. Para el caso en que el tratamiento se aplica a combinaciones sólido-líquido, donde solo ocurren interacciones dispersivas, da como resultado la siguiente ecuación. Cabe señalar que este método no se puede aplicar a líquidos no polares como los hidrocarburos alifáticos y los ésteres grasos. Bernet y Sysman concluyeron que a partir de estudios con soluciones de varios agentes humectantes, que una explicación más razonable es que el agente humectante líquido se absorbe en la superficie del líquido. Esto da un líquido similar a un hidrocarburo, y este es el que forma la gota sobre el sólido. Aunque la tensión superficial de la solución fue ligeramente menor que la tensión superficial del líquido puro, con esto se concluye que los valores estaban dentro del margen aceptable generalmente observado. A continuación, el compañero Abati explicará la ecuación para determinar la tensión superficial crítica. Como ya se ha mencionado, comúnmente para medir la forma en que se esparce un líquido en una superficie es por medio de la energía superficial. Para esta medición se necesita tener en cuenta varios factores. La tensión interfacial, que es la fuerza entre dos fases, en este caso el líquido y el sólido. La tensión superficial del líquido, que es la magnitud de la fuerza que evita que el líquido aumente su tamaño. El ángulo de contacto entre la superficie sólida y la gota de agua. Y el trabajo de adhesión.
Comenzando con los primeros 3 puntos, podemos definir la energía superficial por medio de la ecuación de Young, que se escribe como: la energía superficial es igual a la suma de la tensión interfacial con el producto del coseno del ángulo de contacto y la tensión superficial. A esta ecuación también se le puede agregar el término de la presión superficial, pero para el caso de sólidos de energía superficial menor a 100 dinas sobre centímetro o 0.1 newton sobre metro, es habitual considerar que este término es insignificantemente pequeño y omitirlo. Y para el caso de querer utilizar el trabajo de la adición, se utiliza la ecuación de Dupré, que define la energía superficial como la suma de la tensión interfacial y el trabajo de adición, menos la tensión superficial. Existe una ecuación de ambos, el cual define el trabajo de adición como el producto de la tensión superficial con la suma del coseno del ángulo del contacto y 1, llamada la ecuación de Young. Para encontrar la tensión superficial crítica para un sólido en específico, se le aplican diferentes líquidos con diferentes tensiones superficiales conocidas y se calcula el coseno del ángulo de contacto de la gota. Luego se plantea una gráfica en la cual se puede ver cómo las tensiones superficiales y el coseno del ángulo forman una tendencia lineal, y siguiendo este patrón, el punto en el que la línea toque el coseno del ángulo igual a 1 es conocido como la tensión crítica. La ecuación de la recta, dada por la gráfica, se puede representar como el coseno del ángulo es igual a 1 más el producto de la constante dada para la pendiente y la resta de la tensión crítica con la tensión superficial. Desde su publicación, el método de Zisman ha sido utilizado por varios autores para el estudio de las propiedades de distintas superficies, entre los que destacan 2 estudios bastante completos por parte de la Universidad Inglesa de Bradford y otro más reciente proveniente de una universidad rusa. Para el primer caso, la Universidad de Bradford en 1971, los investigadores Murphy, Roberts y coautores publicaron un estudio del ángulo de contacto para polímeros de baja energía. Para ello, utilizaron 3 distintas superficies de prueba: poliperfluorobutano, poliestireno y polimetil metacrilato. De esta manera, destacaron que el modelo de absorción de Gibbs puede ser aplicado para completar el modelo de Zisman, concluyendo que mientras una superficie actúe como membrana selectiva para otra superficie de distinta fase, el valor de tensión crítica disminuirá y generará absorción en el material. Por último, científicos de la Universidad Federal del Norte en Rusia, en el año 2018 hicieron un estudio que buscaba obtener las propiedades de un sistema sólido para su posible uso como estabilizante para el terreno en obras de construcción y otros sistemas, usando el modelo de Zisman. Para los líquidos de prueba, se realizaron distintas soluciones acuosas de etanol desde 96% de volumen del mismo hasta un 50%. Una vez obtenidos los resultados de tensión superficial y ángulo de contacto de la superficie, se extrapolaron los resultados según el método de Zisman, y se obtuvo un valor de tensión crítica de 27.47 más menos 1.15 mN sobre metro, logrando demostrar que la mojabilidad de este sistema es óptima para estabilizar terrenos de construcción y que el método de Zisman es de ayuda para esta clase de pruebas experimentales.